Hay un tipo de hombre que todo el mundo aprecia. Lo llaman cuando necesitan un favor, lo invitan a los planes, lo consultan cuando tienen un problema. Siempre está disponible, siempre ayuda, nunca genera conflictos, nunca incomoda a nadie. Y sin embargo, a ese hombre nadie lo respeta de verdad, no lo ascienden. No lo consultan en las decisiones como me importan, no genera autoridad natural en ninguna sala. Es el tipo que todos tienen en su lista de contactos, pero al que nadie llama cuando hay algo serio en juego. Es querido, sí, pero es invisible. Si alguna vez has sentido que haces todo bien, que eres considerado, que no le fallas a nadie y aún así algo no funciona. Si alguna vez te has preguntado por qué hay personas menos capaces que tú que generan más respeto sin esfuerzo aparente. Lo que voy a contarte hoy puede ser la explicación que llevas años buscando, y probablemente no es lo que esperas escuchar. En este video vas a descubrir el mecanismo psicológico exacto que convierte la bondad en debilidad percibida. No voy a hablarte de ser más duro, ni de tratar mal a la gente, ni de convertirte en alguien que no eres. Eso sería fácil de decir y completamente inútil. Lo que voy a hacer es mostrarte cómo funciona el sistema real que determina quién es respetado y quién es ignorado. Por qué el cerebro humano interpreta ciertos comportamientos como señales de poder y otros exactamente como lo contrario. Vas a entender por qué las personas más amables, en casi cualquier entorno, suelen ser también las más explotadas. Y qué hace diferente al hombre que genera autoridad natural, sin tener que pedirla, sin tener que exigirla, sin tener siquiera que demostrarla. Pero hay algo más importante que voy a revelarte al final. Y un principio que resume todo lo que vamos a ver y que si lo aplicas va a cambiar la forma en que los demás te perciben de una manera que no podrán explicar. Quédate hasta el final, vale la pena. Robert Greene lleva décadas estudiando cómo funciona el poder en la realidad, no en los libros de autoayuda ni en los discursos motivacionales. Y en las 48 leyes del poder, identificó algo que va directamente contra lo que nos han enseñado. La necesidad de ser apreciado a cualquier coste es una de las formas más eficaces de entregar tu poder a los demás. Greene no lo dice como un juicio moral, lo dice como una observación del comportamiento humano a lo largo de la historia. Los registros de las Cortes Reales Europeas, los diarios de políticos, las memorias de generales y empresarios, todos coinciden en el mismo patrón. El hombre que busca la aprobación de forma continua se vuelve predecible, manipulable y en última instancia prescindible. Hay investigaciones en psicología social que confirman esto con precisión incómoda. Los estudios sobre jerarquías en grupos de trabajo muestran que las personas percibidas como más serviciales no son las más valoradas, son las más explotadas. Y lo que es más revelador, cuando se pregunta a los miembros del grupo quién tiene más influencia real, el hombre servicial raramente aparece en las primeras posiciones, aunque objetivamente sea quien más trabaja y más contribuye. ¿Por qué sucede esto? Porque el cerebro humano no evalúa el poder por lo que alguien hace. Lo evalúa por las señales que emite. Y la disponibilidad constante, la ausencia de límites, la aceptación automática de cualquier petición, son señales inequívocas de una cosa. Esta persona no tiene nada más importante que hacer. Eso es lo que el cerebro de los que te rodean registra. No de forma consciente, no con malicia. Simplemente como inferencia automática, como un software que lleva millones de años ejecutándose y que determina en cuestión de segundos la posición social de cada persona en cualquier entorno. Esto no es un problema de carácter. No significa que ser buena persona esté mal. Significa que la forma en que expresas esa bondad puede estar enviando un mensaje que no es el que quieres enviar. Y eso es exactamente lo que vamos a desmontar hoy. El error empieza con una creencia que todos hemos absorbido desde pequeños, que el respeto se gana siendo necesario para los demás. Si eres el que más ayuda, el que más resuelve, el que más aguanta, el que más se adapta, la gente va a valorarte. Eso es lo que nos dijeron. Y en parte es verdad, pero solo en parte. Y la parte que nadie menciona es la que arruina todo. Porque hay una diferencia crítica entre ser valioso y ser servicial. El hombre valioso aporta porque tiene algo que aportar y decide hacerlo. El hombre servicial aporta porque necesita que los demás lo validen por ello. Son comportamientos que pueden parecer idénticos desde fuera, pero que emiten señales completamente diferentes. El mecanismo psicológico que explica esto se llama inferencia de estatus. Es el proceso por el cual el cerebro humano deduce la posición social de alguien a partir de su comportamiento. Y este proceso no es racional ni deliberado, es automático, es instintivo, y opera por debajo del nivel de conciencia tanto en quien emite las señales como en quien las recibe. Las señales que el cerebro interpreta como estatus bajo son muy específicas. Disponibilidad constante, incapacidad de decir que no, necesidad visible de aprobación, ausencia de fricción en cualquier interacción, y lo que los psicólogos llaman comportamiento de alta reactividad, es decir,
ajustar tu comportamiento de forma inmediata y automática en función de lo que el otro quiere. Cuando estas señales están presentes de forma sistemática, el grupo las registra, no como debilidad moral, como debilidad posicional. Y esto tiene consecuencias muy concretas. En el trabajo, eres el que más produce y el último en ascender, porque ascender implica tomar decisiones que van a incomodar a alguien, y nadie que conoce tu patrón de comportamiento cree que seas capaz de hacer eso de forma sostenida. En las relaciones sociales, eres el que organiza los planes pero al que consultan los últimos para las decisiones del grupo. El que está siempre disponible, pero al que nadie llama cuando hay algo realmente importante. En las relaciones personales, generas aprecio pero no tensión, y sin tensión no hay polaridad, y sin polaridad no hay respeto profundo, hay comodidad, que es lo opuesto del respeto. Pero el problema más grave no es ninguno de estos. El problema más grave es lo que sucede dentro de ti cuando llevas años en este patrón. Con el hombre que ha construido su valor social sobre ser útil a los demás, empieza a depender de esa utilidad para sentirse valioso. Y eso lo hace aún más vulnerable, aún más reactivo, aún menos capaz de establecer los límites que necesita para ser respetado. Es un círculo, y para salir de él, primero tienes que entender cómo se rompe. Pero hay algo aún más importante que la mayoría no ve. El problema no es lo que haces, es lo que comunicas sobre ti mismo con lo que haces. La regla es esta: el respeto no se gana siendo bueno, se gana siendo selectivo. Eso no significa ser frío, no significa ser calculador en el sentido manipulador de la palabra. Significa una cosa muy específica, que tus acciones vienen de un criterio propio, no de la necesidad de aprobación ajena. Cuando un hombre tiene un estándar real, los demás lo perciben. No siempre de forma consciente, pero siempre de forma efectiva. Porque el estándar visible es la señal más clara de que alguien tiene algo valioso que proteger. Y los seres humanos instintivamente respetan a quien tiene algo que proteger. Voy a darte 3 situaciones concretas donde este principio cambia completamente el resultado. Primera situación, la reunión donde todos hablan. En casi cualquier reunión de trabajo o grupo social, hay personas que hablan mucho y personas que hablan poco. Nuestro instinto nos dice que el que más habla es el que más tiene que decir. Pero no es así. Estudios sobre dinámica de grupos muestran que los participantes que son percibidos como más influyentes no son los que más intervienen, sino los que intervienen con mayor precisión. El hombre que espera, que escucha, que procesa y que cuando habla lo hace con una posición clara y sin necesidad de que el otro le dé la razón, ese hombre se lleva la atención de la sala. No porque calle, sino porque cuando habla importa. Cada intervención tiene peso porque no está compitiendo por aprobación. Está ofreciendo perspectiva. Y la perspectiva que no busca validación genera más influencia que 10 minutos de discurso ansioso. Segunda situación, el favor. El hombre que ayuda a todos sin condición forma parte del paisaje. Se convierte en parte del mobiliario social del grupo. Está siempre ahí, como el aire. Y al aire nadie le agradece que exista. El hombre que ayuda cuando decide hacerlo, que en ocasiones dice que no sin dar explicaciones largas, que no está disponible de forma automática. Ese hombre crea algo completamente diferente, deuda social real, no porque sea calculador, sino porque su ayuda tiene valor precisamente porque no es automática. Cuando alguien sabe que puedes decir que no y decides decir que sí, el peso de ese sí es incomparablemente mayor. Esto no requiere ser antipático, requiere simplemente tener otros compromisos, otros proyectos, otras prioridades, y dejar que eso sea visible de forma natural. Tercera situación, el conflicto. La mayoría de los hombres que tienen el problema del que hablamos hoy hacen una cosa sistemáticamente. Evitan el conflicto a toda costa, cambian de opinión si notan resistencia, suavizan sus posiciones para no incomodar. Se disculpan por cosas que no requieren disculpa. Y esto, que parece madurez, que parece diplomacia, que parece inteligencia social, en realidad transmite una sola cosa: miedo. Miedo al desacuerdo. Miedo a la desaprobación. Miedo a que si el otro se enfada, algo importante se rompa. El hombre que puede sostener una posición incómoda, que puede mirar a alguien a los ojos y decir: no estoy de acuerdo y no voy a cambiar mi posición porque estés molesto. Ese hombre genera respeto incluso entre quienes no comparten su opinión. Porque el desacuerdo sostenido con calma es la demostración más clara de que alguien no depende de ti para sentirse bien. Y los seres humanos respetan profundamente a quien no depende de ellos. El ejemplo histórico más claro es Abraham Lincoln. Lincoln era conocido por su empatía extraordinaria, por su capacidad de escuchar, por su disposición a entender el punto de vista del adversario. En un momento en que el país estaba fracturado,
y la presión sobre él era de una intensidad casi incomprensible, Lincoln mantenía conversaciones largas con sus críticos, les dejaba hablar, les daba espacio. Pero lo que le daba autoridad real no era eso. Era que cuando llegaba el momento de decidir, cuando todos sus consejeros le recomendaban ceder, cuando la presión política era máxima, Lincoln mantenía su posición, sin agresividad, sin necesidad de demostrar nada, simplemente porque había pensado el problema más profundamente que nadie y sabía dónde estaba el límite. Su secretario de guerra, Edwin Stanton, llegó a llamarle el gorila de Illinois en público. Lincoln lo supo, y lo nombró secretario de guerra igualmente, porque era el mejor para el cargo. No necesitaba la aprobación de Stanton para tomar esa decisión. Eso es lo que hace que un hombre sea respetado, no la amabilidad. La amabilidad es una consecuencia de la seguridad, no la causa del respeto. El matiz que lo hace todo funcionar es este. No se trata de ser impredecible, ni de hacer el difícil. Se trata de que los demás sepan que tú tienes un estándar propio, y que ese estándar no se negocia en función de su estado de ánimo. La diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal es sutil pero decisiva. Hacerlo bien es mantener tus estándares con calma, sin necesidad de explicarlos, sin necesidad de defenderlos, sin drama. Hacerlo mal es generar fricción como estrategia, ser difícil por sistema, crear conflicto artificial. Eso no genera respeto, genera rechazo. Lo que genera respeto es la consistencia, que en la 10ª conversación el hombre sea el mismo que era en la primera. Hay un arquetipo que se repite con una frecuencia casi estadística en las organizaciones. Lo vamos a llamar el hombre imprescindible invisible. Es el hombre que lleva 10 años en la empresa, conoce el sistema mejor que nadie, sabe dónde están los problemas antes de que los demás los vean. Cuando hay una crisis, tarde o temprano, alguien le llama a él porque saben que lo va a resolver. Y sin embargo, ese hombre lleva 5 años sin ascender. El puesto que le correspondía por capacidad y trayectoria se lo dieron a alguien que llegó hace 2 años, que produce menos, que comete más errores, pero que sabe posicionarse. ¿Por qué? Porque el hombre imprescindible invisible nunca aprendió a gestionar su visibilidad, no porque sea torpe socialmente, sino porque tiene un sistema de valores que le dice que el trabajo habla por sí solo. Que si haces bien las cosas, los demás lo van a ver. Que destacar en público es una forma de vanidad que no va con él. Y tiene razón en los valores, pero completamente equivocado en la estrategia, porque el trabajo no habla por sí solo. El trabajo habla a través de quien lo presenta. Y si nadie lo presenta, nadie lo escucha. Lo que pasó con este hombre tiene una estructura muy clara. Resolvía problemas en silencio porque le incomodaba pedir reconocimiento. Aceptaba proyectos secundarios porque no quería generar conflicto al rechazarlos. Nunca pedía nada porque le parecía que el mérito debería ser suficiente. Y cada vez que alguien le aprovechaba el tiempo o le cambiaba las prioridades sin consultar, lo aceptaba porque no quería parecer difícil. El resultado fue que durante 10 años construyó una reputación de fiabilidad sin construir una reputación de liderazgo. Y esas dos cosas no son lo mismo. La fiabilidad sin liderazgo convierte a un hombre en una herramienta. El liderazgo convierte a un hombre en una referencia. El momento de decisión llegó cuando la empresa abrió una posición de dirección. El hombre imprescindible invisible fue considerado brevemente y luego descartado. La razón que le dieron fue que no tenía suficiente visibilidad con los equipos. Lo que en realidad querían decir es que nadie se lo imaginaba tomando decisiones que iban a incomodar a alguien, porque nunca habían visto que fuera capaz de hacerlo. El hombre que consiguió el puesto había llegado 2 años antes, cometía errores con más frecuencia, pero negociaba sus proyectos. Decía que no cuando algo no encajaba con lo que estaba haciendo. Se posicionaba en las reuniones, y cuando había un desacuerdo, lo sostenía con calma. No era mejor profesional, era más legible como líder. La lección no es que hay que ser menos capaz o hacer menos, es que la capacidad sin posicionamiento no genera poder, genera dependencia. Y al hombre del que todos dependen para resolver problemas nunca lo ascienden, porque si lo ascienden, deja de estar donde es útil. Para ser líder tienes que dejar de ser la solución de los problemas de los demás, y empezar a ser quien decide qué problemas merecen ser resueltos. Eso requiere incomodar a alguien, requiere que alguna vez alguien salga de una conversación contigo sin haber obtenido lo que quería, y requiere que estés bien con eso. El hombre imprescindible invisible no estaba bien con eso, y eso fue exactamente su techo. Aquí está la verdad más profunda de todo lo que hemos visto hoy, y prometí que la dejaría para el final porque necesita todo el contexto que acabamos de construir para tener el peso que merece. El respeto no se gana siendo bueno para los demás, el respeto se gana siendo exigente contigo mismo. Cuando un hombre tiene estándares reales que aplica con consistencia independientemente de si eso le genera aprobación o no,
Los demás lo perciben. No siempre pueden articularlo, no siempre saben decir por qué lo respetan, pero lo respetan. Porque en el fondo todos reconocemos instintivamente al hombre que no está actuando para nuestra validación. Y ese reconocimiento genera algo que ninguna cantidad de amabilidad puede generar: confianza real. La confianza real no viene de que alguien siempre diga que sí. Viene de saber que cuando dice que sí, vamos, lo dice porque quiere. Y cuando dice que no, también lo dice porque quiere. Que sus respuestas reflejan su criterio, no tu estado de ánimo. Ese hombre es el que se lleva el respeto en cualquier sala. No el más amable, el más coherente. Ahora tienes una elección. Puedes seguir siendo el hombre que todos aprecian y al que nadie consulta cuando hay algo importante. O puedes empezar a construir criterio propio, a defender tus posiciones con calma, a decir que no cuando algo no encaja, aunque eso incomode. No porque quieras ser temido, sino porque quieres ser real. Y los hombres reales, los que tienen una posición propia que no depende de la aprobación ajena, esos son exactamente los que el mundo respeta sin que tengan que pedirlo. Y con eso llegamos al principio que prometí al principio. El hombre que puede decir que no es el único que hace que su sí importe. Guárdala, aplícala. Y verás que el respeto que llevas tiempo buscando no requería que fueras diferente. Solo requería que fueras más tú. Si esto te ha hecho pensar, hay un video que va exactamente un paso más allá de lo que hemos visto hoy. Cómo los hombres que generan respeto automático controlan el marco de cada conversación sin que nadie lo note. Sin estrategias artificiales, sin trucos, solo entendiendo cómo funciona la dinámica de poder en el lenguaje cotidiano